Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo cuando son las 8 de la noche con 3 minutos en un programa hablar de lo que dejó las elecciones legislativas en Estados Unidos, estas elecciones de medio término, donde el Partido Demócrata recuperó el control en la Cámara de Representantes y los republicanos mantienen el control en el Senado. Además, vamos a hacer un poco de historia y vamos a hablar sobre la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Esos son los dos temas hoy en 7.000 millones, arrancando por Estados Unidos. Luego de las elecciones para el Congreso de Estados Unidos, se construye un nuevo escenario que podría marcar algunas dificultades para los próximos 2 años del mandato de Donald Trump. Tal como lo habían previsto las encuestas, los republicanos mantienen el Senado, mientras que los demócratas recuperan la Cámara de Representantes. Esta modificación en la composición de la Cámara Baja estadounidense podría abrir una puerta para que los demócratas comiencen a investigar la gestión de Trump. Sin embargo, esta opción parece no amedrentar al presidente de Estados Unidos, quien inmediatamente amenazó con negarse a cooperar en temas legislativos si inician investigaciones en su contra, y agregó que si eso ocurre, hará lo mismo contra los demócratas desde el Senado y el gobierno se paralizará. El presidente aseguró que la mayoría de los candidatos a los que él apoyó en sus salidas de campaña de los últimos 2 meses lograron tremendo éxito y atribuyó las derrotas de algunos republicanos a que no se ligaron lo suficientemente a él y a sus políticas. América está creciendo como nunca antes se había visto, dijo el mandatario, para luego adelantar que el vicepresidente Mike Pence le acompañará en la carrera electoral en 2020. No obstante, la mayoría obtenida en la Cámara Baja por el Partido Demócrata debe observarse como señal. La última vez que los demócratas lograron un triunfo similar fue en 2008, con Estados Unidos en mitad de un colapso económico y empantanado en una guerra extremadamente impopular en Irak. Una situación muy distinta a la actual, con un país con una tasa de desempleo en mínimos históricos y sin problemas de seguridad, por más que el presidente trate de presentar a la inmigración como una amenaza para el país. Durante los últimos 2 años, ambas cámaras del Congreso estuvieron controladas por los republicanos, lo que ayudó a Trump a cumplir algunas de sus promesas electorales, pero ahora las cosas pueden cambiar. Esto fue lo que pasó en Estados Unidos el 6 de noviembre con estas elecciones de medio término, de las que también se dijo que fue un plebiscito para ver cómo era que iba llevando su gobierno el presidente Donald Trump. Bueno, de todo eso vamos a hablar, de cómo puede cambiar el panorama político en Estados Unidos con este nuevo Capitolio, ahora con la Cámara de Representantes nuevamente en manos del Partido Demócrata y la de senadores con los republicanos. Para hablar de eso recibimos al analista internacional Ricardo Galarza. Ricardo, bienvenido a 7.000 millones. Muchas gracias, muy amable. Y a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Maxi, muy bien. ¿Por qué estamos hablando hoy de lo que dejaron las elecciones de medio término en Estados Unidos? Bueno, se trata de la potencia más importante en el planeta, potencia en declive, pero todavía desde el punto de vista militar, yo diría desde el punto de vista cultural, que en general se observa poco, en declive comercialmente, pero es un país que genera una repercusión internacional, y en un programa como el nuestro, que además, aprovechando hoy a Ricardo, tratamos siempre de tomar un poco de distancia de la noticia inmediata, ¿no? Quedó en todos los medios la idea de los números, de que si había ganado o no, todo eso que vamos a ver hoy, pero siempre nos gusta contextualizar un poco más, tratar de darnos cuenta por qué es tan importante y también preguntarnos al final por qué es tan importante para Uruguay, para la región, para nuestro país. Hay que entender que Estados Unidos está en un proceso de transición. Si tomamos como referencia el final de la Guerra Fría en el 91 con la disolución de la Unión Soviética, parecía que íbamos a un mundo en donde Estados Unidos tenía una hegemonía indiscutida, un mundo unipolar, y yo diría que con la elección de Trump, y por eso es tan importante seguir observando a Trump como un animal político, hay como un final de esa época posguerra fría y empieza una nueva etapa, algunos llaman la Segunda Guerra Fría, y ahora de alguna manera la rivalidad ya no es la Unión Soviética, sino es China. Entonces, en ese esquema hay que tratar de observar qué está pasando y por qué es tan importante la elección de Estados Unidos. Porque ahí se produce una paradoja increíble, que si alguien hubiera dicho hace 20 años que eso iba a pasar, lo hubieran tratado de loco, ¿no? Tenemos a una China comunista
que reivindica la globalización, el libre comercio, la apertura de mercados, y un liderazgo en Estados Unidos que lo que habla es de nacionalismo, de proteccionismo, antiglobalización. Entonces, hay que ubicar en ese contexto la elección de Estados Unidos, porque quien lleva la voz cantante de ese discurso, que algunos llaman populista conservador, demagogo, es Trump, que además no lo hace solo dentro de Estados Unidos, influye en el resto del planeta. Instala esta guerra comercial con China, por eso se habla de Guerra Fría, que tiene este primer capítulo comercial, pero que va para largo, financiero, también en términos culturales, también en términos geopolíticos. Entonces, en ese contexto es que se da una elección que de alguna manera es un plebiscito para si esa fórmula de Trump novedosa, que puede emparentarse con el Brexit en Inglaterra, con la ultraderecha en el resto de Europa, con Bolsonaro en América Latina, ese fenómeno que lidera Trump claramente a nivel planetario, ¿sufre en Estados Unidos una derrota o no? Entonces, no es solo una elección dentro de Estados Unidos, es también la medición de esto nuevo que está pasando en el planeta y que ubica a Estados Unidos como el que lo lidera, y Trump en particular. Y tiene que ver con algo que en general el resto del mundo entiende poco. Por eso nos vivimos sorprendiendo con estas elecciones. Yo diría que hay que dejar de sorprenderse, sí, porque ya tiene una lógica. Y es responder, Ricardo lo trabaja muy bien en un artículo, a algo que está pasando sobre todo en el norte, que es trabajadores de 50 años para arriba, blancos, clase media baja, que ve cómo la globalización los derrota, cómo la globalización los lleva a un deterioro en su calidad de vida, y entonces añoran el pasado. Y este tipo de fórmula política, nacionalista, proteccionista, con tintes demagogos, le propone volver al pasado. Una fantasía, pero está funcionando. Está funcionando frente a las élites que encabezaron la globalización esta que ha concentrado riqueza, que ha quitado empleo. Si a eso le sumamos un poco del factor migrante, de miedo, de inseguridad, hay un combo que los está haciendo eficaces desde el punto de vista electoral. Es decir, están teniendo votos. Entonces, en ese contexto se da la elección en Estados Unidos con un partido demócrata desgastado que representa precisamente eso que confrontó Trump, la élite, Washington, en Europa es Bruselas. Entonces, esta lógica que vemos poco desde aquí es muy importante en términos electorales y por eso es tan importante la elección de Estados Unidos, que no puede observarse solo como una cuestión de números, de, bueno, en un país ganó uno y perdió otro, porque es determinante para el resto del planeta. Ricardo, en este contexto, ¿qué nos dejó la elección de medio término en Estados Unidos? Pues yo creo que en este contexto que planteaba Álvaro, claramente más importante que la elección tal vez fue las celebraciones por la Primera Guerra Mundial el otro día en París, ¿no? Cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, sí, planteó claramente una disyuntiva en esto que planteaba Álvaro, ¿no? O sea, estos nacionales populismos con Trump a la cabeza, contra lo que vendría a ser las élites, el establishment de la democracia liberal europea, que se ve amenazado por estos fenómenos, llamémosle de alguna manera nacional populistas, que encabeza Trump. Álvaro no lo mencionaba, pero también por el otro lado está Putin, que ha financiado varios de estos movimientos, y en ese sentido las élites y el establishment europeo se ve un poco socavado desde adentro, un poco como los Césares del Imperio Romano, a la caída del Imperio Romano, no socavado desde adentro y cercado desde afuera, ¿no? Es un poco el escenario mundial. La elección de Estados Unidos, estas elecciones de medio mandato, no sé si influyen tanto en esa dicotomía en particular, porque es más bien siempre fue eso, las elecciones de medio término siempre son una lucha hacia adentro, claro, ¿no es cierto? Las políticas internas son, sí, las que se ven afectadas por este obviamente siempre, casi nunca está en juego nada de política exterior allí. Sin embargo, es muy interesante lo que planteaba Álvaro, que el establishment del Partido Demócrata, a pesar de haber ganado los demócratas la Cámara de Representantes, no es un triunfo del establishment, esto es, los Clinton, claro, Obama y todo, Rahm Emanuel y todo lo que ha significado la élite del Partido Demócrata que ha gobernado ese partido, o que mejor dicho ha dirigido ese partido durante los últimos 30 años. Los que ganaron son progresistas, del ala progresista llamada, encabezada por Bernie Sanders, sí, que fue quien le disputó justamente la candidatura a Hillary Clinton en la última elección. Y en ese sentido,
hay un triunfo de ellos, no tanto del establishment. Entonces, las élites demócratas no pueden reclamar realmente una victoria, si bien, obviamente, ganar la Cámara de Representantes es muy importante. Después de 8 años de control de los republicanos. De 8 años de control de los republicanos, y aparte que habían perdido en el 2010. O sea, las primeras elecciones de medio término después de la elección de Barack Obama habían perdido 63 bancas. Y después 2014 es un nuevo golpe a los demócratas también. Y después otro golpe, y ni hablar en el 2016, con además la elección de Trump, que no es solo una derrota, digamos, política, es también un shock emocional, porque es una persona, obviamente, con un discurso agresivo hacia las minorías, hacia un montón hacia la diversidad en general, hacia la migración y todo lo demás. Y esto genera un shock cultural también en Estados Unidos. Por eso, esta elección es importante, porque era para los demócratas un referéndum sobre Trump. Era decirle a Trump, no queremos estas políticas, no nos parece bien este tono, no nos parece bien este discurso agresivo, y por tanto lo que esperaban era una ola azul, o sea, una avalancha de votos que marcara claramente dónde estaba posicionado el eje ideológico, que siempre fue medio centrista, medio centro-derecha, pero que nunca se iba a estos extremos de Trump. Pues no fue así, la ola azul que se esperaba no se dio, por lo menos con la total intensidad que se esperaba, que en particular ganaron sí 23 bancas, recuperaron la Cámara, pero el Senado, los republicanos mantuvieron el control sobre el Senado, y además ganaron 2 bancas más, y 3 elecciones particularmente importantes de una gran exposición nacional al Senado, que fueron en Texas, en la Florida y en Georgia, con campañas nacionales, con Obama presente y todo lo demás, también las perdieron. De modo que es, digamos, un empate en todo esto. Claro. Y eso que se hablaba de la diversidad, algunos triunfadores de estas elecciones, que nos deja el Congreso con mayor número de mujeres, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos. En este caso, porque también se estuvo eligiendo gobernadores en estas elecciones, el primer gobernador abiertamente homosexual del país salió elegido en Colorado, que es Jared Polis. Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York se convirtió con 29 años en la mujer más joven en ser elegida para la Cámara de Representantes. Puertorriqueña, mesera de un restaurante. Exactamente. O sea, esto que estaba diciendo Ricardo, ¿no? Ha habido, es muy interesante, quizá no tanto el cambio de correlación de fuerzas, sino la renovación del Partido Demócrata, que tiene mucho que ver con la razón por la cual están perdiendo esos partidos en varias partes del norte, que es porque está perdiendo base electoral en los sectores pobres, en los sectores de trabajadores, en donde está ganando este otro discurso. Entonces, partidos que históricamente representaron a clases medias, a sectores de trabajadores, en Europa es clarísimo, están perdiendo votos con este tipo de discurso nacionalista, proteccionista, de volver al pasado, de recuperar la América grande, de recuperar la autonomía de Inglaterra y de Gran Bretaña en relación a Europa, en Francia, en lugares donde ha habido una conexión muy fuerte entre la clase obrera y determinados partidos históricos del sector obrero. Entonces, hay algo que se está cocinando así. Yo igual insisto, Ricardo, en la conexión con la globalidad, porque la elección en Estados Unidos la observan otros partidos, del mismo modo que Trump ha fogoneado a amigos y amigas en Europa, intentando de alguna manera felicitarlos cuando ganan, sobre todo con el discurso ante-Europa, ¿no? Hay una lógica en donde la interdependencia de la globalización es real. Por supuesto, cada elección, porque las democracias siguen atrapadas en los estados-nación, se definen por cuestiones internas. Pero en países de este calibre hay una interdependencia, y por supuesto que la derrota de Trump hubiera cambiado mucho las caras de esta actividad que mencionaba Ricardo en Francia, en donde las tensiones eran enormes, enormes, y Trump cae muy mal en ese ambiente. Incluso los discursos de Merkel y de Macron iban dirigidos a él, aunque hablaban de 100 años atrás, ¿no? Hablaban de la aislación, de cómo los países se aíslan, y del nacionalismo. Que fueron los dos grandes flagelos que condujeron a esa guerra. Y Macron hizo un esfuerzo a la segunda, ¿no? Sí, intelectual increíble, separando nacionalismo de patriotismo, ¿no? Una cosa... Yo creo que un esfuerzo que no lo llegó a sustentar filosóficamente. No. Él dijo que dio a entender que era patriota, pero que no era nacionalista. Pero realmente Macron, en sentido tradicional, es un gran nacionalista, es golista. Todos esos despliegues que hace,
desde que tomó posesión hasta el domingo pasado, se ve que es un nacionalista, no en el sentido de nacionalpopulismo, de la derecha alternativa de estos movimientos, antiglobalización, pero es el clásico nacionalismo francés. No nos engañemos. Y entonces, ¿cuál es el punto que quería mencionar? Lo que hay que observar es que Trump vuelve al mundo, empieza a salir de vuelta de Estados Unidos a estas reuniones sin sentirse derrotado. Y eso sí es importante, porque entonces dobla la apuesta. Va otra vez a enfrentar, desde el punto de vista comercial en principio, a China, va a esta cumbre y enfrenta ese discurso antinacionalista de los demás líderes, sobre todo europeos, y va a venir en pocos días al G20 con el pecho inflado diciendo, sobre todo a su patio trasero, todo un tema, porque China está muy presente en América Latina. Cuando hagamos el cable a tierra al final del panel vamos a tratar de ver cómo esa ecuación y cómo este resultado en las elecciones de Estados Unidos afecta a nuestra región. Vamos a escuchar lo que decía Donald Trump después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El de ayer fue un gran día, un día increíble, y anoche el Partido Republicano desafió a la historia, expandiendo la mayoría en el Senado, derrotando significativamente las expectativas en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo. Lo hicimos a pesar de una considerable desventaja en recaudación de fondos debido a los donantes multimillonarios del Partido Demócrata, intereses especiales y la hostil cobertura de los medios, para decirlo de manera suave. También tuvimos un número muy elevado de retiros en la Cámara de Representantes. Han llegado personas nuevas, muchos están trabajando muy duro, pero es muy difícil manejar tantas personas que se retiran. Tuvimos una gran cantidad de concentraciones de campaña con una considerable asistencia. Según entiendo, no había espacios vacíos. Ustedes lo hubieran informado de haber sido así, incluyendo los que hicimos en los últimos 60 días. Y estuvimos con los candidatos a los que les di mi apoyo y hemos visto que salieron airosos anoche. Como un ejemplo de los 11 candidatos con los que hicimos campaña en la última semana, 9 ganaron anoche. Esta vigorosa campaña le puso freno a la tan anunciada ola azul. Creo que nunca la hubo, pero la historia determinará el excelente trabajo que hicimos en las últimas 2 semanas, logrando llevar a gente excepcional más allá de la meta. Algunos no los conocen, los van a conocer. Esta elección marca el mayor repunte en la Cámara del Senado para un partido en la presidencia desde las elecciones de mitad de periodo del presidente Kennedy en el 62. Solo ha habido 4 elecciones desde 1934 en las que el partido del presidente gana un solo escaño senatorial. Hasta el momento tenemos aparentemente 3, pueden ser 4, pudieran ser 2, pero es algo considerable. Y muy probablemente el número estará sobre los 3. Quizá ustedes lo tengan más claro que yo, porque ustedes han visto los números más recientes. 55 es el número más alto de senadores republicanos en los últimos 100 años. Así, Trump, después de las término, donde él decía que fueron un éxito, pero también sabe que lo que se le viene es mucho más duro de lo que tenía hasta ahora. Por algo, Trump también llamó a Nancy Pelosi, que es una congresista pesada de los demócratas en el Capitolio, y la llamó para felicitarla por su victoria. Trump puede enfrentar con este Congreso un juicio político, puede tener trancadas todas las políticas que quiere impulsar, el muro, el dar de baja el Obamacare. ¿En qué panorama queda Estados Unidos para adentro ahora después? Lo más, dividámoslos en 2 partes, ¿no? Lo primero que dijiste, ¿no? Puede enfrentar problemas desde el punto de vista de ser investigado, ¿no? Claro. Ahora, todas esas comisiones que eran presididas
en la Cámara Baja por republicanos y que impedían de alguna manera que se llevaran adelante esas investigaciones, ahora pueden no serlo. Pero es interesante que hayan mencionado a Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi es conocida como una demócrata moderada, fue presidenta de la Cámara Baja cuando estaba el presidente George W. Bush, que lanzó la guerra en Irak, y ahí me acuerdo que la presionaba mucho para que lo llevara a un juicio político, a un impeachment a George Bush, y ella se negó en todo momento. Claro que Trump no es Bush, despierta otros anticuerpos, tanto en el Partido Demócrata como en la sociedad, y ahí es posible de que no pueda contener a Maxine Waters, a Nadler y a otros congresistas que quieren enjuiciar a Trump a como dé lugar, ¿no? Eso por un lado. Hay posibilidades de que se lo enjuicie, hay posibilidades de que se lo lleve a un impeachment y ahí no se sabe qué puede pasar. El tema es en el Senado, ¿no? Precisan un tercio para poder impulsarlo. Sí, precisan ganar en la Cámara y ganar en el Senado. Claro. Cosa que, por ejemplo, cuando... 2 tercios precisan en el Senado para que sea prolífico. Cosa que no lograron con Clinton, por ejemplo. Entonces, no pudo ser destruido, digamos, pero el impeachment se llevó adelante porque varios artículos de impeachment se votaron en la Cámara Baja y cuando pasaron al Senado, obviamente, los votaron en contra y perdió esa moción, digamos, de destituir al presidente, pero si no hubiera caído, como le pasó a Nixon, nada más que ni siquiera llegó a esa instancia porque debió renunciar antes. En cualquier caso, es probable que Trump llegue a eso. Poco más difícil porque si Nancy Pelosi se convierte, como se espera, en la presidenta de la Cámara Baja, es posible que no se lleve adelante, pero como te digo, nunca se sabe. Y lo otro que decís es si le van a trabar la agenda de forma importante, por lo menos en los temas más sensibles de la agenda liberal, ¿no es cierto? Que son migración, vivienda, salud. Obviamente en migración uno dice que son muy diferentes las propuestas de uno y de otro, nunca lo han sido, ¿no? Pero de todos modos los demócratas en las últimas décadas han demostrado tener una agenda más pro inmigración y máxima ahora con Trump, ¿no? Hay un tema interesante de que en el boca de urna, cuando la gente iba a votar y se le consultaba, los republicanos decían que iban a votar por el tema de la inmigración y los demócratas por el tema de la salud, ¿no? Como que también estaba dividido en ese sentido. Sí, y bueno, y aparte que acordate que Trump hizo un gran tema de todo esto con la caravana que se venía desde Honduras y ahí aprovechó mucho en el tema de la campaña nacional. O sea que, y aparte otra cosa, esto ahora le van a cobrar algunas facturas, sobre todo y principalmente del muro se puede ir despidiendo, ¿no? Porque esos fondos no se lo van a aprobar. Álvaro. Bueno, a ver, está claro que ni ganó ni perdió. O sea, lo decía Ricardo, la ola no funcionó, que yo creo que ahí anunciaron tanto los demócratas eso, que en realidad terminan no pudiendo festejar del todo algo que realmente es importante, que es recuperar el Congreso y desde ahí se hacen muchas cosas. Yo soy bastante escéptico con el juicio político porque creo que a los demócratas tampoco le conviene. O sea, es muy riesgoso desestabilizar el país cuando ellos tienen un problema electoral en serio, que tiene que ver con esto, haber perdido una parte del electorado que era tradicionalmente demócrata. Entonces, no está tan claro que sea simplemente por políticas internas que los demócratas puedan volver a conseguir ese electorado. Entonces, también además es lo que decía Ricardo, está en transformación el Partido Demócrata. Hay que ver qué liderazgo queda en el futuro del Partido Demócrata, entonces no van a apurar el caballo de una elección que significaría habilitar el juicio político. El gran dolor de cabeza de Trump es la trama rusa. En lo demás él no se hace problema, es impermeable. Lo acabamos de ver con esa cara que pone en donde acababa de tener parcialmente una derrota y decía tranquilamente, fue un momento histórico. Es decir, en eso él no tiene problema. Donde tiene problemas con la trama rusa, que se le han caído muchos de sus aliados, y ahí está de vuelta la conexión con la globalidad. Entonces él sí siente ahí un talón de Aquiles, se enoja mucho, pierde el control, amenazó. Así como hablaba de volver a un clima de bipartidismo, cuando tuvo que hablar del tema ese, amenazó y dijo, si van a jugar así, yo sé jugar mejor ese juego. Es decir, él no tiene dudas que en ese sentido va por todo, porque efectivamente es su cabeza. Y nunca nos olvidemos que los presidentes en Estados Unidos siempre aspiran a la reelección. Entonces él está preparándose para eso. Claro. Ahora,
el cable a tierra, ¿no? Nosotros tenemos que entender que es una elección absolutamente clave para cualquier país del planeta y también para América Latina. Y en esta lógica que yo hablaba de la rivalidad con China, más aún. Y somos jugadores en donde estamos observando ese tablero. Uruguay es el primer país de América Latina que se suma a la ruta de la seda. Eso no es gratis. Por un lado, es un gesto hacia uno de los dos grandes jugadores que está teniendo muchísimo peso en América Latina, financiero, comercial, obvio, ya es el primer socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, pero también financiero, se observa poco eso, y en este momento que hay problemas financieros en América Latina, si no observen Argentina, hay una gran disputa sobre quién genera hegemonía en el sistema financiero internacional. Y China hoy ya supera ampliamente al Fondo Monetario y al Banco Mundial en su capacidad de financiar a los países emergentes. Y por supuesto también en materia geopolítica. Entonces, los movimientos que se hagan, uno va a observar permanentemente que son, por un lado, si es hacia China, golpe en Estados Unidos, amenazas, planteos de, digamos, represalias. Los chinos se mueven de otra manera, pero claramente también van anotando quién se pone de su lado, quién, y si no, observen los países que hasta ahora tenían relaciones con Taiwán, caso de Panamá, que las liquida y pasa directamente a tener un vínculo con China, entre otras cosas porque China ya se ha transformado en el tercer socio del Canal de Panamá, el cliente del Canal de Panamá. Entonces, nosotros aquí tenemos el Mercosur, que está en esa lógica compleja de definir su relación externa de manera conjunta. Está muy claro que Uruguay no puede firmar un TLC con China si no lo hace con el Mercosur, pero digamos, son dilemas que nos llevan a que este tipo de elección que parecen tan lejanas tengan mucho que ver con la decisión cotidiana de la política exterior uruguaya y por lo tanto también de los empleos de las y los uruguayos. Entonces, no es una abstracción, es algo que genera inmediatamente, al ratificarse la política de Trump, que en una cierta medida fue eso esta elección, en materia de política exterior, lo va a hacer, él va a doblar la apuesta, entonces genera, digamos, la situación de que cada país tiene que ir midiendo de qué manera se para con respecto a la continuidad de la política exterior en Estados Unidos, que es el resultado de esta elección. Ricardo, sí, sin duda la política exterior es lo que menos se ve afectado por el hecho de que la Cámara Baja no incide, no tiene ninguna incidencia en la política exterior, de modo que Trump ahí seguirá pues en su doctrina, digámosle, un poco ensalada, ¿no? Que no se sabe bien qué es lo que quiere, rompe el pacto nuclear con Irán, pero se sale de Siria o de alguna manera deja que Rusia opere allí, después tiene lo de Arabia Saudita. Esta política exterior de Trump, que solo Trump sabe hacia dónde va. En cualquier caso, con China creo que sí, él tiene claramente una rivalidad muy importante y los chinos ya lo entienden así. Y en Latinoamérica, obviamente, somos solo una parte de donde se disputan la hegemonía mundial, China y Estados Unidos. En África, tal vez lo hacen, y ni que hablar en la región Asia-Pacífico, ¿no? Pero acá, bueno, no solo Uruguay, ¿no? O sea, estamos hablando de Colombia y Brasil tenían un proyecto de infraestructura importante, con todo el poder blando que China ejerce en la región. Bueno, este giro a la derecha que han dado con los gobiernos, de alguna manera ha vuelto la influencia de Washington que se había perdido con aquel eje que habían conformado Kirchner, Lula y Chávez. Estaba muy replegado Washington y la entrada de China fue fluyó de una manera importantísima. Mencionaba Ricardo Brasil como un caso que ahora va a ser paradigmático. Y ahora, claro, porque ahora sabemos que Bolsonaro sigue a rajatabla la política exterior de Trump, tanto así que va a mudar la embajada a Jerusalén, entonces, y que va a visitar Taipei, porque también quiere reconocer a Taiwán, algo que también estaba haciendo Trump. O sea que Bolsonaro es realmente un Trump tropical en ese sentido, y ahí va a haber escaramuzas, y vamos a ver cómo se soluciona eso, y en particular la hegemonía de Washington en la región, con un nuevo actor que no está acostumbrado Washington a eso, como es, bien decía Álvaro, China, y que no va a ser tan fácil de desbancarlo acá, ¿no? Ricardo, otros temas que también tienen que ver con esta elección. Hay ciertas políticas de Trump que internamente han funcionado y hay gente que está conforme con Trump, con temas de empleo y demás. ¿Cuánto influye eso también? Porque tiene algunas cifras, Trump, que le vienen bien para las elecciones estas y para las que se vienen si la mantiene. Influye muchísimo porque
obviamente la economía está en un buen momento, mucha gente vota con el bolsillo, en la medida en que la calidad de vida siga subiendo, y en particular en los estados esos depauperados, como mencionaba Álvaro, de Wisconsin, como que cumplió la promesa. Pensilvania, como que cumplió la promesa que le fue a pedir el voto allí, y esos fueron los estados que lo llevaron realmente a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede llegar al 2020 con resto todavía como para una reelección, ¿no? Esa es la realidad. También hay otros temas en Estados Unidos que puede ser parecido a Uruguay en cierto punto. El campo y las ciudades, ¿no? Las zonas más urbanas. El campo está con Trump, está con los republicanos en realidad, y las zonas urbanas están con los demócratas. ¿Por qué se puede dar eso en Estados Unidos? Mira, de alguna manera es un poco una simplificación, ¿no? Pero si vos mirás el mapa de Estados Unidos, viste que cuando hay unas elecciones, a los distritos demócratas o que votaron demócratas se los pinta de azul, y a los republicanos de rojo. No me preguntes por qué es eso, pero es una cosa que se adjudicó ahí desde el punto de vista de la autoridad electoral. Cuando vos mirás el mapa, todo el oeste y el este son azules, y la América profunda, el medio y el sur, son rojos. Bueno, son estados, para empezar, como vos dijiste, rurales, muchos de ellos, son también más religiosos, está el famoso cinturón bíblico de los estados del sur. Trump, con su vicepresidente, que es evangélico, Mike Pence, tiene una gran llegada a esos sectores, y ahí tiene importantes sectores que lo siguen, y después, como mencionábamos, en los estados industriales, o de alguna manera que han perdido mucho de su auge con la globalización, con la robotización, con la uberización de la economía, y entonces se hace no solo un fenómeno rural, sino de todos estos componentes que de alguna manera terminan obedeciendo a este nuevo fenómeno que viene a significar Trump, que además está emparentado también con el tema de en contra de la corrección política, con esto de la patrulla del pensamiento, que mucha gente no está de acuerdo tampoco, y entonces y contra la inmigración. Son varios factores que se unen ahí para conformar un eje que él pues le ha servido, sin duda, ¿no? Bien, Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy en 7.000 millones. Álvaro, también, como siempre, gracias por estar. Y ahora vamos a una breve pausa, y a la vuelta vamos a hablar de la conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Europa conmemoró el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, una contienda que devastó el continente y que causó entre 10 y 15 millones de muertes. La Gran Guerra, como es conocida en Francia, introdujo a Occidente en una senda de odio y destrucción que tuvo continuación 2 décadas después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. El epicentro de la conmemoración fue en Francia, y el lugar elegido para el acto principal fue el Arco del Triunfo, donde se encuentra la tumba del soldado desconocido, que representa a los 10 millones de combatientes muertos en la Primera Guerra Mundial. Cerca de 70 jefes de Estado se dieron cita en París para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Líderes de todo el planeta, incluyendo el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, la alemana Angela Merkel, el israelí Benjamín Netanyahu, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI de España, participaron en las ceremonias presididas por el mandatario francés Emmanuel Macron. Más de 10.000 policías y gendarmes se desplegaron en la capital francesa para garantizar la seguridad de los mandatarios y sus delegaciones. Tras una breve ceremonia militar, los mandatarios se agruparon al pie del Arco del Triunfo, donde guardaron un minuto de silencio y se entonó un himno en honor a los caídos. Emmanuel Macron pronunció un discurso centrado en la paz. En sus palabras, hizo mención a los héroes que combatieron, a las víctimas militares y civiles y a la necesidad de conservar la memoria de estos hechos. Y para hablar de este tema y de la Primera Guerra Mundial tenemos al profesor de Historia e investigador Santiago Ceferino. Bienvenido, Santiago, a 7.000 millones. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco que me hayan invitado.
¿Por dónde podemos empezar? Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Capaz que algo más histórico para arrancar y después vemos qué dejó esta reunión de los 70 jefes de Estado en París. Bien, perfecto. La Primera Guerra Mundial, lo que la historiografía llama la Primera Guerra Mundial, los contemporáneos que la pelearon tenían un término para definirla, la Gran Guerra. Ahora, es interesante ver por qué los contemporáneos la llaman la Gran Guerra. Bueno, estamos hablando de que nunca en la historia, hasta 1914, se había visto un confrontamiento bélico de tanta magnitud. Por eso el término de la Gran Guerra para los contemporáneos. Estamos hablando del infierno de Verdún, de un millón de personas muertas. Estamos hablando, no nos podemos imaginar 1 millón de personas. Es muy difícil, se nos hace muy difícil imaginarnos 1 millón de personas. Bueno, hagámoslo con la batalla del Somme. La batalla del Somme, donde Gran Bretaña pierde 420.000 personas bajas solo en esa batalla. Y el primer día pierde 60.000 personas. Es verdad que no nos podemos imaginar 1 millón de personas, pero imaginemos 60.000 personas. Imaginemos el estadio de Centenario repleto, ¿sí? Para que vean una de las 2 principales batallas de esta guerra que se llevó más de 10 millones de muertos. Entonces, de alguna forma, adquiere sentido esto de la Gran Guerra que hablaban los contemporáneos de la época. Pero siempre para ver un acontecimiento histórico hay que empezar de las causas. Claro. ¿Sí? Los recursos didácticos que tenemos es una copa. ¿Sí? Todo acontecimiento histórico se explica por diferentes causas, pero causas profundas. Todos conocemos que la gota que derramó el vaso fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. De Austria. De Austria, exacto, en su visita a Sarajevo por un bosnio. Pero eso fue la gota que derrama el vaso. Pero en realidad el líquido se venía acumulando mucho dentro de esta copa. Lo que son las causas profundas de la historia, lo que mueven los hilos políticos de la historia en realidad. África. Vamos a empezar con eso. Vamos a tener que viajar un poco al siglo XIX. En el siglo XIX, después de la Conferencia de Berlín de 1885, los principales imperios coloniales, con todo lo que significó el siglo XIX para la expansión imperialista, se habían dividido el mundo, pero sobre todo África. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitan? Mercados. Mercados para extraer materias primas y vender los productos manufacturados. Y materias primas baratas y abundantes. ¿Dónde los tienen? En África. Lo más evidente para acá es ver simplemente el mapa de África. Son muchas líneas rectas. Claro, fue una clara división. Una escuadra hicieron en el continente. Exacto. En 1885, en la Conferencia de Berlín, sucede eso. Entonces, de alguna forma, estos imperios capitalistas lo que van a necesitar son estos mercados. Pero al inicio del siglo XX va a pasar algo. Alemania llega tarde a ese reparto de tierras, ¿sí? Porque Alemania, cuando se está repartiendo el mundo, las principales potencias, se está reunificando. Es la época prusiana. Y Alemania había tenido, y esto es muy importante recalcarlo, había tenido una excelente segunda revolución industrial. O sea, que el mercado alemán necesitaba, en lo que es el ABC del imperialismo, necesitaba tener mercados, que no los tenía su poder económico y político y bélico, sobre todo, estamos hablando de los prusianos, no se equiparaba con las posesiones de tierra que tenía las colonias. Sobre todo en África, Togo, Camerún, algún archipiélago del Pacífico. Entonces empieza a pedir un nuevo reparto colonial. Y eso es algo que su eterno rival no se lo va a permitir, ni Francia ni Gran Bretaña. Entonces, una de las grandes causas por la cual empieza la Primera Guerra Mundial son los conflictos imperialistas dentro de las colonias de África. Los Balcanes era un polvorín a punto de estallar. Estamos hablando que el Imperio Turco Otomano, uno de los grandes participantes de la Primera Guerra Mundial, se iba desmembrando, hacía siglos que se venía desmembrando, y empieza a resurgir los nacionalismos en los Balcanes, sobre todo la parte de Serbia apoyada por Rusia, no permitida por el Imperio austrohúngaro, otro de los principales de la Triple Alianza, y ahí va a ser otro polvorín. Era esperar un estallido
para que la copa de agua se rebase y empiece una guerra. Bueno, ni que hablar de los nacionalismos, de la paz armada, donde todas estas potencias se empiezan a armar no para la guerra, sino por si venía una guerra, ¿sí? Eso es lo que los historiadores o la historiografía llama la paz armada. Lógicamente que el estallido de la guerra se da con una gota que derrama el vaso, que no es una causa, es un pretexto. Claro. ¿Sí? El asesinato del archiduque va a hacer que todos los países vayan a la guerra, los países principales. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Un mes después de que el 28 de junio matan al archiduque y el 28 de julio se desata la guerra, ya están todos involucrados. Fue en un parpadeo de ojos. ¿Pero por qué? Y acá está la causa profunda. En esa paz armada que yo te hablaba, los diferentes potencias empiezan a tener alianzas, ¿sí? El sistema de alianzas políticos militares es extremadamente peligroso hasta el día de hoy, si lo abordamos en la actualidad, pero sobre todo fue extremadamente conflictivo en la época, porque a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los sistemas políticos, las principales potencias políticas, tenían amigos muy poderosos. Entonces, un conflicto que se puede circunscribir a Europa, a los Balcanes, el conflicto del Imperio Austrohúngaro con Serbia, ¿sí? Por el asesinato del archiduque, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, hace que sea mundial. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, pero Serbia es aliada de Rusia. Entonces Rusia se mete en la guerra contra el Imperio Austrohúngaro, pero el Imperio Austrohúngaro tiene a Alemania atrás. Y Alemania, al declarar la guerra, arrastra a la guerra, en un sistema de cadenas, a Gran Bretaña y Francia sobre todo. Después va a entrar a Estados Unidos por otros motivos. Esas serían las causas, ¿sí? Por lo cual empieza la guerra. Y como bien dijiste vos, en un abrir y cerrar de ojos, la guerra se hace mundial. Ahora, una de las características principales de esta Primera Guerra Mundial, que llama mucho la atención y que hace esta guerra extremadamente mortífera, 10 millones de muertos. 10 millones de muertos. Algunos historiadores te dicen 12 millones de muertos. ¿Sí? Sin contar la parte de lo que es el genocidio armenio y todo lo que va a pasar ahí. En ese contexto. ¿Sí? Una de las grandes características, como te digo, es el armamento, sofisticado armamento. Con armas que se crean, hijas de la Segunda Revolución Industrial, y con armas que ya se usaban en las guerras del siglo XIX, pero se perfeccionan de forma extremadamente mortífera. Mirá, tanque de guerra. El tanque de guerra fue usado en la batalla del Somme por los ingleses por primera vez en 1916. Y acá te voy a contar una historia pintoresca de las curiosidades dentro de la historia. Los ingleses, el regimiento de tanques de guerra de Gran Bretaña, bautizan a uno de sus tanques de guerra como el Fray Bentos. Recordemos que la cocina del mundo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes cocinas del mundo era el anglo de Fray Bentos. El corned beef. Exacto, el corned beef. Entonces, muchos soldados ingleses se sienten enlatados dentro de eso, y uno de los grandes tanques de guerras de la Primera Guerra Mundial se le llama el Fray Bentos, ¿sí? Para contextualizar también lo que era la economía uruguaya en aquellos momentos, ¿sí? Entonces, el tanque de guerra, que servía de alguna forma para ayudar a la infantería, ¿sí? No tenía la preponderancia, el protagonismo que va a ser el tanque de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Los aviones, bien, no eran aviones de combate o cazas como en la Segunda Guerra Mundial, tenían una función más de reconocimiento y de tirar alguna bomba y algún enfrentamiento de cazas medio precario. Y acá hay un armamento bastante novedoso que fue prohibido por la Conferencia de Ginebra de 1925, que son las armas químicas. Las armas químicas causaron estragos en la Primera Guerra Mundial. Hijas también de la Segunda Revolución Industrial, con una gran preponderancia hacia la química, el gas mostaza, donde los pioneros eran los alemanes. El gas mostaza, de alguna forma, marcó lo que es el armamento de la Segunda Guerra Mundial y los desastres que hizo el gas mostaza. Ya te digo, la Conferencia de Ginebra lo prohíbe en 1925, pero porque, aunque parezca absurdo, la guerra tiene ciertas leyes, y hay cosas que se tienen que hacer y hay cosas que no. Igualmente eso nunca se cumplió. Digo, recordemos Vietnam, por ejemplo, Irán, Irak en la década del 80, ¿sí? La parte química. El submarino, los alemanes son extremadamente pioneros en el uso del submarino,
porque Alemania sabe que Gran Bretaña vive de sus colonias, ¿sí? De los suministros. Entonces se dedica sobre todo a la guerra en el mar, ¿sí? Para contrarrestar el gran poderío militar y naval británico. Después la guerra, cuando empieza historiográficamente, y de una forma didáctica, también los profesores lo hacemos, lo dividimos en diferentes etapas a la guerra, ¿verdad? La primera etapa es una clara guerra de movimientos, donde Alemania, a través de una innovadora, un innovador accionar militar, hace una guerra relámpago. De alguna forma, en la Segunda Guerra Mundial le salió mucho mejor que en la primera, porque en la primera lo que hace Alemania con su alianza, ¿sí? Con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Otomano, y después otros países, contra la Segunda Alianza, los aliados, ¿sí? Donde tenemos a Francia, a Gran Bretaña, a Rusia y después Estados Unidos, recién en 1917, que va a cambiar el péndulo de la guerra. Les estaba diciendo que la primera fase claramente es la guerra de movimientos. Alemania rápidamente invade Bélgica y los franceses, junto con los británicos, lo frenan en el río Marne. Ese fracaso de la guerra relámpago alemana de alguna forma va a estabilizar los frentes de batalla, ¿sí? Y va a pasar a la segunda fase, que es la guerra de trincheras, donde las potencias se van a empezar a desgastar en una cruel y lenta guerra hasta 1918, que termina la guerra. Pero vamos a hablar un poquito de Alemania. Alemania, Keegan, en Historia de la Guerra, un excelente historiador militar británico, va a decir que Alemania tiene un poderío militar apabullante. Estamos hablando de los romanos del siglo XX, en la época de Trajano. Estamos hablando de los elefantes de Aníbal de Cartago en la época del siglo XX. El ABC del armamento prusiano lo tenían los alemanes, una tecnología de punta, sobre todo hija de la Segunda Revolución Industrial. Pero bueno, Alemania se estanca en esa guerra relámpago, se frena en una guerra de trincheras y de alguna forma eso va a hacer que se vaya desangrando estos frentes en esta guerra de trincheras hasta llegar al año 1917. El año 1917 es la tercera etapa dentro de la Primera Guerra Mundial, donde el péndulo de la guerra cambia totalmente. Acá pasan dos cosas. En el frente oriental, el avance alemán lleva a los rusos a una revolución, ¿sí? Rusia sale de la guerra con la revolución de Lenin. Y entonces Alemania se centra en el frente occidental. Pero acá va a pasar otra cosa. En el frente occidental va a entrar Estados Unidos en la guerra. Y eso va a cambiar totalmente la guerra. Este historiador que yo te menciono dice que Alemania estaba a punto de ganar la Primera Guerra Mundial en 1917. Es la inyección, más que militar, económica de Estados Unidos, el que va a cambiar el eje de la guerra y va a equilibrar la balanza a favor de los aliados, ¿sí? Y después, como última gran fase, tenemos la paz, ¿sí? El año 17 y el año 18 son de una extremada crisis, no solo para la Entente, no solo para los aliados, sino también para la Triple Alianza, sobre todo. El Imperio Turco Otomano está a punto de desplomarse. Los primeros síntomas de desplome lo tiene el Imperio Austrohúngaro. Y Alemania ya no resiste más una guerra. Hay una enorme presión y se produce una revolución. Una revolución dentro de Alemania que va a hacer que Guillermo, el Kaiser alemán, abdique, de cierta forma, y se instaure una muy frágil República de Weimar. Weimar por el lugar donde se instaura esa república. Esta frágil república parlamentaria va a llegar hasta 1933. 1933, cuando Hitler asume la Cancillería y empieza a nazificar a Alemania, dejando de lado lo que era esta República de Weimar. Pero fíjate vos, a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer es ir viendo qué estaba pasando en Uruguay mientras estos acontecimientos sucedían. Hitler, cuando llega a la Cancillería en enero,
En marzo, Terra está dando un golpe de Estado acá en Uruguay. Bien, pero la paz, llega la paz y son los aliados los que van a dar las condiciones a los vencidos. Y siempre nos quedamos con el Tratado de Versalles, pero en realidad hubo diferentes tratados para los países vencidos. Uno para el Imperio Turco Otomano, otro para Bulgaria, otro para Austria, otro para Hungría y finalmente uno para el Imperio Alemán. ¿Qué es lo que conocemos como el Tratado de Versalles? Es por ahí. Santiago, has hecho un resumen rapidísimo de todo lo que fue esta guerra. Para cerrar, porque el tiempo en la televisión es tirano, justamente, hablando de guerras. ¿Qué te deja esta imagen de los 70 jefes de Estado en París, de la reunión que hubo por el fin de la guerra, de los 100 años del fin de la guerra? Bien, me quedo de alguna forma con las palabras del presidente francés, que decía que había que juntarse para no revivir antiguos demonios como el nacionalismo, y creo que estamos muy lejos de eso. Y de alguna forma hay una frase que decía un profesor mío que resume de alguna forma este congreso y el deber que tenemos nosotros para con la humanidad. Nuestros bisabuelos, la generación de mi bisabuelo peleó la Primera Guerra Mundial, la generación de mi abuelo peleó la Segunda Guerra Mundial, la generación de mis padres casi destruyen el mundo con el tema de la Guerra Fría, recordemos la crisis de los misiles, y no podemos permitir que nuestra generación y las generaciones que vengan hagan una tercera guerra mundial y última guerra mundial. Yo creo que los líderes políticos con estas cumbres se tienen que dedicar sobre todo a eso, a intentar salvar la humanidad. Bien. Santiago, muchísimas gracias por esta clase de historia que nos diste en 20 minutos acá en 7.000 millones, repasando todo lo que fue la guerra. Nos encontramos en el 2039 para hacer los 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cómo no, ojalá estemos al aire. Ojalá estemos vivos. Te podamos traer también. Nos vamos, muchas gracias, Santiago. Breve pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Brevemente vamos a ver cosas distintas que pasan en el mundo, como esta carrera de autos raros, por ejemplo. Un carro para hacer la compra, un inodoro y un cobertizo. Estos son los tres protagonistas de una peculiar y excéntrica competición celebrada en Reino Unido. Despropiados de sus utilidades habituales, han sido tuneados para convertirse en vehículos de carrera. Con tan solo unas ruedas y un motor que les diera potencia, han conseguido alcanzar velocidades asombrosas. El carro de la compra llegó a los 114 km por hora, velocidad asombrosa, pero el inodoro le dejó atrás alcanzando una velocidad de 147 km por hora. Pero si esta rapidez les deja boquiabiertos, aún hay más. El ganador de la competición ha sido el cobertizo. Los 160 km por hora son los que le convirtieron en ganador. La empresa que organizó el evento dijo que los tres habían establecido nuevos récords mundiales. Y así llegamos al final de esta edición de 7.000 millones. El reencuentro será el próximo lunes a las 20 horas. La repetición de 7.000 millones es los domingos 11:30 y a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 3 temporadas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional.